Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. Los libros de texto vuelven a generar explosiones de inconformidad, críticas, observaciones y señalamientos. No es, sin embargo, una historia nueva. Desde que aparecen allá en 1960, los libros de texto han generado enconos, reclamos, señalamientos y tensiones. Es una historia vieja, tan vieja que hablar de las raíces del libro de texto gratuito en México es remontarnos al siglo XIX, es remontarnos allá en los 30 del siglo XIX con Valentín Gómez Farías instruyendo como presidente interino en funciones a que se emitieran textos a favor de la educación de la niñez mexicana. No se pudo por las penurias y los estreses presupuestales y políticos del país. También Juárez en 1860 en la presidencia postuló la necesidad de textos útiles, claros, pedagógicos y al alcance de los mexicanos en las escuelas que en ese entonces había, y de nueva cuenta no se pudo materializar precisamente por los álgidos momentos que vivía la nación. Justo Sierra, allá en el Porfiriato, también un gran promotor del libro, quizás no el libro de texto gratuito, porque esa idea llega hasta bien entrado el siglo XX, pero sí del libro como instrumento y apoyo en la educación nacional. Pero es hasta 1924, cuando consolidada la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón, con José Vasconcelos al frente, empieza la gran explosión de material didáctico y académico. ¿Quién no recuerda las oleadas y las toneladas de libros filosóficos, culturales, cívicos y útiles para la vida práctica que Vasconcelos mandó editar? Es indiscutible que las raíces del libro de texto en México se remontan a años atrás, pero precisamente va a ser en el sexenio de López Mateos que se va a llevar a cabo esta consolidación como una política pública, para muchos, una de las más importantes políticas públicas de los gobiernos postrevolucionarios, el libro de texto gratuito para los estudiantes mexicanos de educación básica. Es precisamente el 59 y para lo que es el ciclo escolar del 60, cuando López Mateos instruye a su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, a que haga realidad este gran sueño. Torres Bodet, uno de los mejores secretarios de Educación que ha tenido la nación, designa a un grande de las letras, Martín Luis Guzmán, para que lleve a cabo la gran obra del presidente mexiquense López Mateos. Ese mismo López Mateos va a instruir, vía Torres Bodet, a Martín Luis Guzmán para que haga los primeros libros de texto basado en la fama, el conocimiento, la grandeza de su pluma y sobre todo la política de conciliación que Martín Luis Guzmán va a llevar a cabo para que pueda ser posible este sueño, decimos, tan necesario para la niñez mexicana. Las principales críticas a explosiones sociales eran dos cosas en su momento en el 60, que era un libro de texto gratuito, pero también que era un libro de texto único. Los críticos del libro de texto gratuito mexicano decían que no era cierto que fuera tan gratuito, considerando que ya lo pagaban los impuestos de los mexicanos. Sí, replicó el gobierno de entonces, pero es gratuito porque no se le cobra a los niños al momento de entregarse. Y otra cosa que se le cuestionaba era que fuera un libro de texto único. Ahí sí, la Sociedad de Padres de Familia Nacional y los grupos regios de Nuevo León criticaron y señalaron que no tenía por qué el gobierno imponer un libro de texto único para la educación básica a nivel nacional. Dicho de otra manera, es importante reconocer que el libro de texto llegó y llegó para quedarse. Olas de contenidos de izquierda, olas de contenido de derecha, pero el libro de texto ha sobrevivido y desde entonces ha recibido críticas. Esperemos que estas en la actualidad no nos lleven a entorpecer una política pública tan útil para el educando mexicano y podamos trascender nuestros enconos en aras de la educación nacional.